Seguimos y ahora vamos a ver los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Dice aquí el libro en la página 28. Aquí aprenderás a explicar los intereses de Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra en México. En la actualidad, México cuenta con el respeto y la amistad de numerosos países, pero esto no fue así a inicios de su vida independiente. Por el contrario, nuestro país tuvo que hacer grandes esfuerzos para que otras naciones del mundo reconocieran su existencia como país soberano y respetaran sus derechos. Porque ¿qué éramos en aquel tiempo? Ya llegando al año 1830, éramos una colonia española o la Nueva España que se había declarado como en insurrección. Tras la consumación de su independencia, España adoptó una actitud hostil hacia México. Sus tropas continuaron atacando el territorio nacional desde la fortaleza de San Juan de Ulúa, frente al puerto de Veracruz. Finalmente, en 1825, la Marina mexicana logró desalojarlos y con ello se consolidó la independencia. 4 años después, una expedición española desembarcó en las costas de Tamaulipas, precisamente aquí en Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Después de este fracaso, el gobierno español quedó convencido de que no iba a poder reconquistar México, o lo que era antes la Nueva España, y en 1836 reconoció por fin la independencia de los Estados Unidos mexicanos. Debido a sus compromisos políticos con España, el gobierno de Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México. No obstante, mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues le interesaba comprar nuestros productos y, sobre todo, vender sus propias mercancías. Aquí hay una imagen del fuerte San Juan de Ulúa en Veracruz, importante edificación para la defensa de este puerto. Más tarde se convirtió en una cárcel terrible donde eran enviados los adversarios del gobierno de Porfirio Díaz. Y aquí está lo que era en aquel tiempo el frente de San Juan de Ulúa, del heroico 3 o 4 veces puerto de Veracruz. Y aquí está la colonización de Texas, de la República de los Texas. Dice que hablábamos de Francia. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en distintas ciudades, como Puebla, Veracruz, Guadalajara y México, la capital, al igual que muchos otros extranjeros del gobierno que les brindó facilidades para abrir sus negocios. Grave error, porque nosotros cuántas restricciones tenemos para abrir un negocio sin contar que la mafia quiere su comisión. Siendo honestos, es lo que pasa aquí en Reynosa. Capaz alguien me está vigilando, no crean. Aquí la inseguridad no es como la ven en televisión, es peor. Dice que al igual muchos extranjeros, el gobierno les brindó facilidades para abrir sus negocios. En el aspecto económico, su presencia fue positiva, pero el terreno diplomático dio lugar a graves problemas. Tal fue el caso de la Guerra de los Pasteles, o lo que se debería llamar más adecuadamente la primera intervención francesa, que estudiaremos en la página 41. Precisamente en esta guerra Santa Anna recuperó el honor que perdió al reconocer la independencia de Texas, pero le costó literalmente que perdió una pierna en esta guerra. Aunque en la primera mitad del siglo XIX Francia estaba más interesado en comercializar con México, algunos comerciantes y diplomáticos franceses comenzaron a ser atraídos por los asuntos políticos. Los franceses tenían mucho interés en la política mexicana de la época. Apoyaban la idea de que en México volviera a establecerse un gobierno monárquico, como en tiempos de Iturbide, al cual ayudarían con tropas y con dinero. A cambio esperaban recibir ventajas especiales para hacer negocios. Este proyecto se concretó varias décadas más tarde, como podremos ver más adelante en el siguiente bloque de este libro. Sí, los franceses desde aquella época tenían mucho interés en este país, apoyando a España en la reconquista de la Nueva España y posteriormente en incluirse en la política que terminaron creando lo que se conoce hoy como el Segundo Imperio Mexicano. Sinceramente, mis respetos para los franceses, porque ellos recibieron a Porfirio Díaz en su país cuando tuvo que huir de nuestro país por la revolución y lo reconocieron como un héroe de guerra, siendo que el mismo Porfirio Díaz luchó contra los franceses y no era visto como un enemigo, sino como un héroe de guerra en un país extranjero con los propios enemigos, por llamarlos de una manera.
¿Cuál es la diferencia? Francia sabía que había invadido nuestro país y lo reconocía, porque no era lo mismo que el ejército mexicano invadiera Francia a que los franceses intentaran conquistar nuestro país, establecer un imperio de Francia o de Europa, de Hungría o de Austria, y que el ejército mexicano se defendiera, porque nuestro país nunca ha atacado, siempre se ha defendido. Quizás ha habido algún ataque interno o algún país hermano de Centroamérica, lo cual es motivo de vergüenza como mexicanos, pero nunca hemos atacado a países como Estados Unidos, Francia, España o Inglaterra cuando hay motivos para hacerlo. Bueno, después de la independencia, Inglaterra se volvió uno de los principales prestamistas de México, lo que permitió funcionar al gobierno de Guadalupe Victoria y provocó un endeudamiento que se prolongaría durante las siguientes décadas debido a que los diferentes gobiernos no tenían recursos suficientes para pagarlos, como verás en el siguiente bloque. En 1825, Inglaterra reconoció la independencia de México. 4 años después, el padre de Estados Unidos, lo que es la tierra de anglosajón, y firmó un tratado comercial ventajoso para el país. No me dice el país, no dice cuál país. A México llegarían inversionistas ingleses interesados en las minas que se encontraban abandonadas e inundadas desde la Guerra de Independencia, lo que ayudó mucho a la economía. Fíjense este dato porque es muy importante. Por su parte, Estados Unidos fue uno de los primeros países que reconoció la independencia de México. Era muy importante para nuestro país porque se trataba de una república vecina que también había luchado duramente para obtener su independencia y además tenía una economía bastante próspera. ¿Por qué? Pronto lo veremos. Al igual que otras naciones como Francia, Holanda o Inglaterra, Estados Unidos estaba muy interesado en el comercio con México. Fíjense ese dato. Pero también había norteamericanos que ambicionaban adquirir una porción del territorio nacional y tenían una mira puesta sobre todo en la provincia de los Texas. ¿Alguien sabe lo que pasó con la guerra anglo-estadounidense de 1812? Cuando este país vecino, Estados Unidos de Norteamérica, comenzó su lucha de independencia, si no me equivoco, porque tampoco conozco y no me interesa la historia de este país vecino, su lucha comenzó el 4 de julio de 1776, lo que para nosotros es el 16 de septiembre de 1810, para ellos inició 30, 40 años, 34 años antes, ¿34? Yo fui contador. Bueno, inició más de 30 años antes en un siglo anterior, por más de 30 años, 3 décadas de diferencia, su lucha de independencia, pero se consumó en 1783. Pero a diferencia de nosotros, ellos de manera pacífica y con apoyo de los españoles obtuvieron su independencia de Inglaterra o de la Gran Bretaña o Reino Unido, con una pequeña porción de territorio que era la franja de las 13 colonias en el Atlántico, que ni llegaba a Florida ni a Canadá. Pero eran tiempos de paz, no tuvieron guerras diferentes de nosotros que tuvimos que sufrir los intentos de reconquista de los franceses y españoles, las luchas internas, el caos político, la falta de recursos económicos y que veníamos de una guerra de más de 10 años de lucha, si no me equivoco aproximadamente 13 años, porque se dice que la independencia comenzó en 1808. Ellos estaban en tiempos de paz, una guerra de 6 años, 7 años, que había terminado y que ellos no tuvieron ningún problema en romper los acuerdos que tenían los ingleses con los nativos americanos y en quitarles su tierra. ¿Qué pasó en 1804? Como Napoleón necesitaba su fuerza en Europa, vendió la Luisiana francesa, que llevó a que Estados Unidos tuviera frontera con la Nueva España. Cuando se firmó el tratado Adams-Sonny, se fijó la frontera. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esa porción de Texas que estaba dentro de la Luisiana francesa pasa a ser de la Nueva España, que después se ratificó con la República Federal Mexicana en 1827, a cambio de que España se diera la Florida española, que incluía, pues, digamos, Luisiana. Bueno, Luisiana era otra parte, una parte de Alabama y el estado de Florida. Pero no, los gringos querían más. ¿Qué pasó en 1812? Como les decía, la guerra anglo-estadounidense. Pues los gringos querían adueñarse de Canadá, la colonia británica que hoy es el país de Canadá,
¿Y qué pasó con los británicos? Les dieron una recia. Quemaron el Capitolio, la Casa Blanca, y es la única guerra históricamente hasta ahora que ha perdido Estados Unidos. ¿Quién sabe si nos declaran la guerra y eso vuelva a pasar? Porque un solo centímetro de territorio mexicano no se perderá. De eso me encargaré yo como soldado mexicano.